El inevitable paso del tiempo a veces puede ser una buena herramienta para poner las cosas en perspectiva, para reflexionar, mirar esos pequeños detalles que antes obviaste y que ahora tienen una mayor importancia. También permite desmitificar, poner en evidencia que no todo lo que brilló fue oro y que los evidentes errores o exageraciones en ciertos conceptos resultan necesarios salir a la luz. No es lo mismo mirar a los 13 años que ahora, con 33, lo que fue una de las historias más bulladas en WWE. Soy Cristóbal Meléndez, creador de 22 Solo 2, y acá les presentamos un nuevo programa llamado Derribando Mitos. Primer capítulo, el ángulo de la invasión. Años es lo que decía en ese inicio editorial de este nuevo programa llamado Derribando Mitos, porque fue la edad que vi por televisión toda esta historia del ángulo de la invasión, viendo como una gente extraña, luchadores de otras empresas llegaban a WWE, y eso indudablemente que para uno a esa edad, sin internet, era todo un bombazo, era algo sorprendente, era algo impactante, de hecho, y claro, se disfrutó en su momento, nadie lo va a negar. Pero ahora, como en este tema y como en otros que van a venir, hay que ir reflexionando, hay que ir analizando y hablando, debatiendo sobre, en este caso, el ángulo de la invasión. ¿Por qué, Ignacio Salvo, partimos este primer programa con esta historia de WWE? Hola, Cristóbal. En mi opinión, el ángulo de la invasión es idóneo para la palabra derribar mitos, porque realmente hablamos de un ángulo que a menudo es citado como la mejor storyline de la historia de WWE, y no es broma. Hay gente que realmente lo ve así. Pero si uno lo analiza bien, todo lo contrario, el ángulo de la invasión en muchos sentidos fue un real desastre. Más allá de que hubieron algunos temas que hayan salido bien, pero a grandes rasgos fue muy, muy malo para lo que se esperaba, dado que las expectativas de ver la pelea final entre WWE y WCW no tuvieron nada que ver con lo que teníamos viendo en el ángulo de la invasión. Entonces es una storyline ideal para la temática de este programa. Exacto, concuerdo totalmente y sabía que no me iba a defraudar al preguntarte eso. Con diversos integrantes del staff de 22 Solo 2 iremos realizando este programa. Y en este turno también preguntarle al señor César Soto cómo lo vivió. Viajemos a esa nostalgia, a esa infancia, también para luego entrar a lo de ahora. Y también mucho porque se tiende a ver productos de distinta índole para ver cómo han envejecido, que es un ejercicio que está muy en boga, que es muy común. Pero en ese sentido, Rock, ¿cómo lo viviste también este ángulo en la infancia, cuando lo viste por televisión? También tengo entendido, ¿no? Hola Cristóbal, hola Nacho, así es. Tal como lo dijiste en la editorial,
bueno, yo tenía un poco menos de edad que tú, pero también era un niño, ¿cierto? Con Ignacio igual teníamos casi la misma edad. Éramos unos niños cuando vimos este producto y yo creo que a mí me cuesta criticar la invasión porque, claro, me cuesta salirme del rol de cuando uno lo vio niño, no conociendo, por ejemplo, los luchadores de la WSW ni la SW. Entonces tú solamente conocías a las luchadoras de la WWF y era una muy camiseteado en este tema porque el ángulo te lo vendían como que estos luchadores externos, ¿cierto? De las empresas que compró Shane con Stephanie iban a destruir la empresa de Vince y a tus luchadores favoritos. Entonces yo creo que fue uno de los ángulos que viví con mayor emoción en ese tiempo, donde el kayfabe todavía era real para uno, que claro, no tenía acceso a internet y te comprabas prácticamente todo lo que te vendían. Ya pues, entremos de lleno. Esto es Derribando Mitos, con su primer capítulo, El ángulo de la invasión. Partamos por el inicio, por supuesto. Toda discusión tiene que partir por el inicio. Y uno de los puntos más criticables, ya viéndolo desde ahora, que es, lo decíamos, el objetivo de este programa, es la falta de star power por parte de la invasión. Principalmente de WCW, pensando que fue la competencia que le ganó por varias semanas a WWE, con nombres muy grandes, pero cuando empieza este ángulo te presenta nombres más bien inferiores, o al menos dos nombres que uno pensaba que podían ser los baluartes, pero que con el buqueo al final terminaron no siendo esa figura relevante y prácticamente quedaron en un segundo plano, que son Booker T y DDP. Segundo plano de Stone Cold Steve Austin, que termina siendo la gran figura de la alianza. Y ahí está el primer problema, y para partir en mi caso, porque Stone Cold ya venía de ser heel, por supuesto, con esta unión con Vince en WrestleMania 17, y cuando ya comienza a fraguarse el ángulo de la invasión, está la posibilidad de que vuelva el antiguo Stone Cold y al final no, traiciona a WWE y se une a la alianza, lo que generalmente, o sea, lo que fue un shock, obviamente fue un shock, fue algo potente, pero cuando uno lo analiza en frío, ¿por qué? Si Stone Cold no tenía una mayor relación con WCW, más allá de que efectivamente sí luchó ahí, ganó un par de campeonatos secundarios, pero se fue muy mal porque no lo aprovecharon. Estuvo en ECW, pero también fue un paso más bien fugaz, hasta que finalmente llega a WWE y se convierte en lo que es. Y finalmente Stone Cold, estamos hablando del personaje, es una creación neta de WWE. Entonces en ese sentido se vio un poco forzado este líder, y básicamente porque te demostró que no había más, no había un Goldberg, no había un Sting, no estaba la MWO. Entonces Booker T, que venía a ser campeón de la etapa más mala de WCW, no se veía con esa importancia, o por último lo hubieran querido hacer así, pero al final después llegó a la Roca y perdió el título. Entonces, y de DDP ni hablar, que DDP yo creo que sí podría haber sido una gran figura líder, pero no lo quisieron así, finalmente prefirieron hacer a Stone Cold. Ahí, Nacho, está el primer punto para ir hablando de este ángulo de la invasión y por qué no resultó. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa, Cristóbal, es que originalmente, claro, WWE se trae a Booker T y a DDP como la única figura realmente conocidas de WCW, y no se pueden traer a nadie de la NWO y tampoco a Ric Flair, ni a Sting, ni a Goldberg, que eran como los otros nombres que eran esperables, incluso por sobre Booker T y DDP, la mayoría de ellos, por el tema de que por contrato WWE no quiso hacer plata. ¿Qué es lo que pasaba? Que si ellos lo hacían, iban a ganar menos plata. No me acuerdo muy bien cómo fue el tema, pero por lo que recuerdo, donde tenían un acuerdo ya a largo plazo con Warner, por no trabajar igual les iban a pagar. Entonces WWE les iba a pagar menos y más encima haciéndolos luchar.
Entonces por eso ellos decidieron no renunciar a esos contratos que eran bastante lucrativos. ¿Por qué si lo hacen DDP y Booker T? Porque siendo quizás nombres no tan conocidos, ellos dijeron, bueno, vamos a sacrificar esta plata para hacernos un nombre en WWE y llegar mejor que los otros. Cosa que a Booker T igual le resulta hasta cierto punto, porque como veremos, Booker T al final es un nombre que igual se mantiene en el tiempo, y de hecho es el nombre de WCW que sí logró perdurar a través de los años, mientras que con DDP pasó que se agarró con el Undertaker, y agarrarse con el Undertaker en esa época no era bueno para tu carrera, porque Undertaker ya en esa época era el líder del vestuario, entonces dicen que eso le mató la carrera. Y lo interesante es que después vemos como tanto Booker T como DDP pierden importancia significativamente. De hecho, RBD, ya hablaremos de él, les ganan importancia, también les ganan importancia Stone Cold, claro. Luego Kurt Angle, que se pasa al bando de WCW, también lo termina superando. Y fiel reflejo de eso es que a DDP no lo incluyen en ningún combate importante del Survivor Series definitivo, del Survivor Series 2001. O sea, su importancia queda en nada. Mientras que Booker T igual pierde bastante en todo este proceso. Sí, es que para ir con estadísticas, voy a sacar ahí mi lado a los futboleros, con la estadística, pero luego de Invasión, el pay-per-view, donde gana el Team Alianza, gana gracias a Stone Cold. Después Booker T y DDP no ganan en ningún pay-per-view. Viene SummerSlam, donde Booker T pierde con La Roca, ya fue main event, pero pierde. Y DDP pierde junto con Chris Kanyon contra Taker y Kane, una lucha en jaula bastante mala por lo demás. Después viene Unforgiven, donde Booker T pierde nuevamente con La Roca y bueno, y haciendo pareja con Shane, que era una lucha en desventaja. Y después Booker T pierde con Undertaker en No Mercy. Y ya ni hablar después del main event de Survivor Series, que no está DDP, y también termina perdiendo Booker T. Entonces eso te refleja que efectivamente fueron de más a menos. Y de hecho yo me atrevo a decir que DDP estuvo como siempre en menos, porque cuando parte en WWE es con este ángulo que es muy malo con Undertaker, DDP acosador, a Sarah, que era la esposa de ese momento del Taker. Entonces en general no entra muy bien en la empresa, pero después su figura se va desinflando, entonces todo cae en los hombros de Stone Cold. Y Stone Cold, insisto, era un hombre muy representativo de WWE, entonces yo no lo veía como, o sea, es Stone Cold, Stone Cold es la raja y un tremendo luchador, y vamos a hablar de esa realidad con Kurt Angle, estamos claros, pero lo que voy yo es que no lo veías como una fuerza que realmente odiara a WWE, o que tuviera un vínculo sentimental muy grande con WCW. Principalmente digo WCW porque la gran gracia de la historia era eso, que WCW, que era la gran competidora, porque lo de ECW en general siempre las relaciones fueron más buenas y claro, su star power es mucho menor al de WCW. Entonces en ese sentido yo siento que la figura ahí del líder ya parte un poco en contra con este ángulo. Y más aún, que esto yo lo he dicho hasta el cansancio, pero siento que es como terminar un poco el programa porque es como la conclusión, pero bueno, es inevitable no hacerlo, que finalmente WWE pecó de tener poca paciencia y de querer hacer toda la rápida. ¿Por qué? Porque luego tienes a Ric Flair llegando, luego tienes a la NWO llegando en febrero de 2002, y ya nos saltamos un poco a junio, julio, y llega Eric Bischoff. Entonces, hombre, te podría haber esperado un poco y con eso armarte un ángulo por todo lo alto, con verdadero star power por parte de Luciano, con figuras potentes. Y bueno, y aparte que recuperabas a Triple H, por ejemplo, que estuvo lesionado, etcétera. Entonces, pero bueno, eso no pasó. Eso obviamente es parte del análisis, pero hay que ir viendo los detalles de lo que realmente ocurrió.
Y acá, Rock, te tengo una pregunta. Tú como gran fanático de Chris Jericho, ¿crees que, por ejemplo, un Jericho líder de la Alianza hubiera sido una gran forma de que este ángulo hubiera envejecido mejor? Mira, fíjate que no lo había pensado nunca, pero yo creo que sí. Bueno, igual hay que poner en contexto que Chris Jericho en esos años, 2000-2001, era un babyface muy bueno. Y al principio él en el 99, ¿cierto? Le costó un poco ganarse a la gente, un mes, ¿cierto? Cuando tuvo esa realidad con China, pero luego se vuelve un babyface muy potente, digamos que el segundo de la empresa tras La Roca, hasta que regresa Stone Cold. Entonces, si tú me lo planteas, yo creo que hubiese sido muy impactante un heel turn, por ejemplo en el pay-per-view Invasión. Creo que hubiese funcionado bien, pero quizás a largo plazo no, porque ponte tú, Chris Jericho, como el líder de la alianza, lo hace luchar con, no sé, con La Roca que viene volviendo, o con el propio Stone Cold, y pierde. Y Jericho quizás queda ahí mismo, y no tendría la evolución que tuvo, como si se dieron las cosas, ¿cierto? En esa exquisita rivalidad con La Roca que posteriormente tendría. Pero sabes que, volviendo al tema de Stone Cold, igual le hubo una incoherencia que para mí el heel turn que él hace en WrestleMania 17 es magistral. Muy bueno, literalmente vendió su alma al diablo y creo que está justificado por querer ganar el título y no ser sobrepasado por La Roca. Pero él se une con Triple H, un Triple H que lo había querido matar en la historia, ¿cierto? Claro. Que lo atropelló, mandó a Rikichi a atropellarlo, y creo que ahí ya hay, ¿cierto? Algo que es difícil de comprar. Entonces, claro, como bien plantean, Stone Cold no tendría por qué haberse unido a la alianza. Si él siempre fue un hombre de la WWF en ese tiempo. Y claro, solamente lo hizo para molestar a Vince, pero él ya se había unido a Vince. Entonces, creo que ese sí también fue un error. Pero no sé si vamos a entrar a fondo en el tema del run de Austin como heel, pero que creo que es algo genial que se dio. Creo que dio nacimiento a uno de los mejores heels sí, a uno de los mejores heels de la historia para mí. Siempre se habla, cuando tú hablas de los heels, hablas de Ric Flair, Triple H, Randy Orton, el propio Jericho. Y no se habla mucho de Stone Cold. Yo creo que lo que hizo Stone Cold fue tremendo. Y sobre todo in ring, que lo que hizo por ejemplo con Chris Benoit. Chris Benoit, que quizás qué papel hubiese tenido en la invasión, pero tuvieron luchas muy buenas al borde de las 5 estrellas. Es que yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene el 2001 y donde se desarrolla gran parte del ángulo de la invasión, tiene muy buenos combates in ring. Y creo que eso lo vamos a hablar también, sobre todo con la figura de Stone Cold. Sí. Repetir que en mi caso no es nada contra Stone Cold como lo que él significa en la historia de la lucha libre, lo que significa como luchador, que es muy bueno, y lo que significa como personaje y carismático, frases que no lo vamos a descubrir, sí, es tremendo. Básicamente, Nacho, mi punto se enfoca en eso, se enfoca que, y por eso mencionaba a Jericho porque haciendo el ejercicio de la ficción, probablemente un Jericho que era más nuevo en WWE, que se hizo bien reconocido en Andalucía, no fue campeón, no era una figura principal, pero sí podría haber tenido alguna posibilidad ahí de jugar con el heel turn, y básicamente porque después lo hace más adelante, en medio de ese ángulo. Entonces en ese sentido, claro, es lo que yo preguntaba, si esto hubiera mejorado en parte o no el ángulo. Yo creo que no sé si mucho, básicamente porque creo que efectivamente el problema fue que pecaron de no ser pacientes, de impacientes, mejor dicho, pecaron de ser impacientes y no esperaron que llegaran las figuras que llegaron después. Sí, eso es el tema, es como que ¿por qué te adelantaste tanto? Pero en fin, ahí entra otro punto que lo mencionaba algo Rock, y te lo pregunto también, Nacho, básicamente para que vayamos hablando, pero antes, cuando nombraba los pay-per-view, bueno, DDP no luchó ni en Unforgiven ni en No Mercy, que se me olvidaba ese detalle importante también para ver la nula importancia que tuvo el hombre en WWE. El tema es que, igual que el año 2000, ustedes se recuerdan, Main Event de WrestleMania 2000, ¿cuál fue el principal concepto de ese Main Event? Block McMahon o los McMahon.
cada uno con un determinado luchador en esa Fatal 4-Way. ¿Qué pasa en este ángulo de animación? Y le pregunto a Nacho, ¿no fue una excusa más para rivalizar a los McMahon? El tema de los McMahon en WWE igual tiene sus luces y sombras, porque realmente al final Vince McMahon como personaje heel ha sido uno de los mayores aciertos de la empresa en su historia. Es el real rival de Stone Cold y lo que te termina de consolidar a Stone Cold como el babyface más importante de todos los tiempos en WWE. Entonces, claro, en ese sentido uno podría pensar que meter los McMahon sí, funciona. El problema es cuando ya eso se comienza a desvirtuar, porque comenzamos a ver lucha entre facciones, y el tema es que ver a dos no luchadores rivalizando entre sí, llevándose toda la atención, hace que al final termine volviéndose un poco desagradable de ver. Y es un problema que nosotros vemos hasta el día de hoy, ese tema de meter a las figuras de autoridad familiares que a veces no, que muy a menudo no tienen el carisma de Vince McMahon en televisión. Entonces, claro, acá nosotros vemos nuevamente a los McMahon rivalizando, y eso hace que la rivalidad se sienta un poco menos interesante. Porque claro, en retrospectiva, a uno le interesa ver a la gente millonaria peleando entre sí. Uno empatiza con eso, porque uno no empatiza con Vince perdiendo su negocio luego de ver que el tipo realmente es horrible y que es millonario de todos modos. Entonces, eso ¿por qué a mí me debería afectar? Y al final es lo que te tratan de vender acá, que de alguna manera Vince es el bueno, Shane y Stephanie son los malos, y uno debería ponerse los zapatos de Vince. Encuentro que acá terminaron haciendo eso, tal como lo hicieron en WrestleMania 2000, y uno no termina de conectar con ese tipo de storyline. Sí, es que además todo gira en torno a ellos, po. O sea, ¿qué tiene que ver Stephanie con Izzy Hidalgo? ¿Qué tiene que ver aparte de con eso, Dallas Hidalgo? O sea, aparte de eso, ya tenía una rivalidad de por sí entre las empresas. ¿Para qué meterlo a ellos también? Ellos que te van a sumar. Y si es por meter a figuras de autoridad, ¿cómo te estás que tiene a Paul Heyman de comentarista y no como un personaje activo? Porque Paul Heyman estaba ahí siendo el representante real de ECW y no hizo nada. Pero nada, porque Stephanie en realidad era la cara. Exacto. Un poco de confianza igual en él. Ese es uno de los grandes errores de este ángulo. O sea, meter a los McMahon básicamente es yo muchas veces lo he definido como la excusa perfecta para hacer otra realidad cansina entre los McMahon, que siempre han estado involucrados en cosas, siempre. Porque claro, han habido buenas rivalidades, pero sí. Al final las cosas como son. En los McMahon el que llama el que es interesante ver es Vince, los demás son arroz graneados. Y al final igual ver tanto a Vince pelear con su familia igual termina perdiendo la gracia. Ahora el tema es que claro, ya Vince ya se fue y tenía el arroz graneado nomás. Es que en este caso Nacho se justifica que Vince tenga una participación activa en el ángulo de invasión. O sea, se justifica hoy, si es el dueño de WWE y está cuidando su rancho. Tienen que cuidarlo de esta fuerza invasora. Pero el tema es que esas fuerzas invasoras son sus hijos. Algo que no puede decir. Hijos que uno sabe que van a ser los herederos del trono. Entonces, ¿por qué ese afán de querer destruir al papá? No tiene lógica. Entonces, claro, con un Heyman, con un Ric Flair que como representante da Luciano en vez de Shane, cambiaba un poco la cosa. Cambiaba. Pero entonces al final no, fue otra excusa de los McMahon, que eran como una familia rica peleando por weá. Igual, yendo a tu punto anterior de que quizás WWE se apresuró, claro, es verdad que al final termina llegando el NWO y termina llegando Flair y otros tantos nombres más, pero el problema es que yo creo que igual quizás justifica un poco el apuro de WWE de hacer esta super rivalidad, es que no sabías cuándo iban a llegar. Porque ya, es cierto que Flair llegó justo cuando termina el ángulo y después llega el NWO también. Pero en el caso de Goldberg llegó recién en el 2003, pues recién en el 2003 lograron negociar con él.
y Sting no llegó nunca, llegó más de una década después. Claro. Entonces, ¿cuál es el rollo acá? Que quizás WWE dijo, no estaba segura de si iba a poder contar con ellos, y si no estaba segura de si iba a poder contar con ellos, tal vez pensaban que solamente perdían momentum con la rivalidad, y es verdad eso igual, porque ya recién tiene la compra de WCW e ECW, pero son empresas que rápidamente están siendo olvidadas. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que se esperan un año completo para la rivalidad, puede que a la gente ya no le interese simplemente. Y de hecho WWE igual pudo palpar un poco este tema cuando te hace ese combate de prueba, porque a ver, ¿qué pasó al principio? Que WWE quería meter rivalidades de Nitro en Raw para ver si por ahí podía salir algo interesante, y eso hicieron precisamente con Booker T versus Buff Bagwell, y salió horrible, porque aparte el combate fue muy malo, porque Buff Bagwell era... Claro, que Buff Bagwell era lo peor de lo peor. Aparte de eso, tenía el tema ahí de que ese combate fue muy poco televisado, tuvo muchos problemas de baja sintonía, entonces al tiro dijeron, no, tenemos que saldar esto rápido y hagamos la puta rivalidad nomás. Se apuraron, pero yo creo que por el hecho de que realmente no se dieron cuenta de que el NWO y Ric Flair iban a llegar. Quizá, yo creo que leyeron mal el asunto, ¿no? Sí, porque o sea, quizás igual, pensaron que nunca, mira, yo no quizás pensaron que nunca iban a llegar. Yo no concuerdo en un punto de que yo creo que el ángulo lo hacía hacer el 2002, 2003, yo creo que iba a funcionar igual. O sea, sí. No sé si tanto. Es que es cosa de recordar el Hogan Rock. Que WCW iba muy a la baja. Recuerda, es que hay figuras muy potentes que al final ver a Hogan contra La Roca es potente, y se demostró en WrestleMania. Entonces, ver a un Goldberg contra Stone Cold. Claro, después Stone Cold pasó que lo de la lesión y el retiro ya, pero dejando eso de lado. Pero yo creo que un 2002, y que aparte, yo no creo que, o sea, yo concuerdo en eso de que efectivamente WWE no podía dar con certeza de que iban a llegar todos estos fichajes, pero, a ver, sin WCW, sin ECW, era como un poco obvio que todavía no se creaba TNA, entonces era como un poco obvio que tarde o temprano Hogan iba a volver, que Nash y Holly iban a volver. Ese es el tema, porque que Flair también igual piensa que... Entonces en ese sentido no creo que WWE pensara que nunca iban a firmar, y con el poder de convencimiento, más que el dinero finalmente, igual yo creo que era como un poco obvio. O sea, después lo tenían, pero piensa que en ese momento había luchadores que estaban extremadamente camiseteados con WCW, y bueno, sí, de hecho piensa que Sting nunca volvió. No, entonces el único. El único que... Pero ¿qué piensa? ¿Qué pasa si Sting, si en vez de uno que no queriendo volver, tenía 5 no queriendo volver nunca? O sea, WWE, ¿cómo le iba a medir en ese momento? Sí, no porque sé, piensa que efectivamente había harto camiseteo entre WWE y WCW, y en esa época un Flair, por ejemplo, yéndose a WWE, la empresa con la que había estado un tiempo y tenía problemas, y que luego había sido el chico WCW más WCW posible, llegando a WWE parecía algo igual medio difícil. Yo creo que simplemente no leyeron bien la cuestión, weón. Sí, es que ya, saquemos eso de lado. Porque ya, claro, hablar de la ficción siempre es complejo porque hay muchos factores, muchas variables ya. Que, insisto, yo creo que es un punto importante mencionarlo, a mí me gusta mencionarlo. Pero ya, saquémoslo. Hablemos de lo que ocurrió. Y que claro, ya se apuraron o no, las circunstancias, era el momento de hacerlo, ya, te lo acepto. Pero hazlo bien, hazlo bien. Y aquí viene otro tema. Que es la cantidad de tunes o fichajes a la alianza sin sentido. Por ejemplo, yo creo que una de las grandes tonteras de este ángulo de invasión es lo de Kurt Angle. Ah, sí, horrible. Que era un tipo que podría haber salido fortalecido como el top babyface, pensando que ya Stone Cold, el líder de la alianza, ya te lo acepto, ya firmamos, listo, tengamos la contraparte del top babyface, sacando a La Roca, porque La Roca ya está empezando su camino Hollywood, entonces yo me imagino que le sabía que no iba a ser, no le iba a tener para siempre. Y Kurt Angle estaba over, muy over. Y más encima ocurre esta desgracia que fue el atentado a las Torres Gemelas, y que logró que Kurt Angle se pusiera mucho más over aún, por
por este personaje que es patriota, de la bandera de Estados Unidos, un héroe olímpico. Pero ¿qué hace? WWE se une a la alianza y después se descubre que su alianza, que este turno, esta traición a W era en verdad un timo junto con Vince para traicionar de adentro, o sea, un enredo, weón. Y un enredo que destrozó a Kurt Angle. Yo me atrevo a decir, desde acá, y creo que se lo dije en una conversación por WhatsApp. O sea, yo creo que desde ese momento que Kurt Angle nunca estuvo igual de over de lo que estuvo nunca, antes jamás. de ese turno. Nunca. Y por algo gran parte de su carrera fue heel. Y que hay varios varios dicen, pero es que Kurt Angle es mejor heel, sí, es el tipo extraordinario. Pero el tipo pudo ser el babyface de la empresa en ese momento. Totalmente. Por lo over que estaba. Y de hecho, claro, se desplomó con eso. Porque al tipo tú lo seguías comprando como un tipo tremendamente creíble. Por eso siempre te va a funcionar como main event. Porque el tipo era una máquina realmente. Era muy power y tenía mucho carisma y tenía todas las cualidades para ser un gran heel. Pero claro, ¿qué pasa? Que todo su lado face termina desapareciendo por esa tontera que ya que en el fondo lo dejan como cualquier weá. Sí, po. Ahí fue muy raro, igual que al final del pay-per-view de Survivor Series, porque se supone, ya claro, Kurt Angle era el topo, y cierto, hasta ese día Vince todavía era bueno, pero en la pelea final, cierto, igual había gente con Stone Cold por ser Stone Cold, y al programa siguiente inmediatamente Vince pasa a ser el malo, ¿cachai? Con el propio Angle, llega Ric Flair, cierto, y Stone Cold pasa a ser face solamente al hablar con Ric Flair, y Angle heel y sigue heel. Entonces él no sirvió de nada ser el topo más que para hacer ganar a la WWF, y para el personaje de Kurt Angle, claro, no hubo ninguna otra ganancia. Ninguna. Es que yo creo que en ese tiempo terminó el ángulo y hicieron control de daño y se dieron cuenta de que efectivamente, a pesar de las marimañas que habían hecho, Angle no estaba over después de esa tontera, y Stone Cold por su parte sí lo estaba, a pesar de que había sido heel todo ese rato. Es que Stone Cold, entonces por eso Stone Cold escapaba de esa figura igual. ¿Sabes que en ese sentido? Es que insisto también, Stone Cold no era la mejor opción como líder, pues si la gente ama a Stone Cold, por mucho que yo siento que hizo una gran labor hecho, como heel antes del ángulo de la invasión, que yo lo concuerdo con Rob, que lograba por pasaje, sí, efectivamente, que la gente prefiera que ganara Jericho, que ganara Benoit, cuando luchó con ellos, el propio Taker en Judgment Day, hizo una buena labor, pero esa mitad de Stone Cold fue muy buena, Mele. Esa mitad de run fue muy buena, sí, porque él era un hijo de puta. Pero sí, luego el personaje cambia un poco más cómico con el tema cómico de los Watts. Sí, pues. Entonces se pone over casi como face también. Claro, es que parte de la gente tampoco... yo insisto, la gente que en ese momento la veía, que estamos hablando de un público más... o sea, una audiencia mucho más global y que conocía a Dalucial, yo creo que tampoco se compraba mucho a Stone Cold como un weón que quiera destruir WWE, porque era un weón que llevaba muchos años triunfando en WWE. Entonces creo que eso falló, y quizá por eso, y para mí ese robo posterior a Survivor Series para mí es el ejemplo perfecto de lo desastroso que fue el ángulo. O sea, no puede ser que la gente le haya dado la espalda así a Kurt Angle de un momento a otro, cuando supuestamente él salvó a WWE siendo el topo, lo propio Vince, pero eran los heels, los villanos, y Stone Cold volvió a estar muy over. Entonces es como que te refleja que al final llegó un momento que la gente no se tomaba en serio el ángulo. Oye, pero sobre el tema de Stone Cold, si lo pensáis bien, y en el hecho de que Stone Cold siempre estuvo tremendamente over, y luego tiene Turn Heel, y luego el Turn Heel cuando se dan cuenta ya que tipo seguía over, lo vuelven a hacer face, y sabéis que siendo face de nuevo, después nunca volvió a estar tan over como había estado, ponle tú, en el año 2000 en rivalidad con Triple H. ¿Cuál es la conclusión que te da este tema? Que quizás, a pesar de que en storyline el Turn Heel es un golpe maestro y da muy buenos resultados de cara al purista, de cara al fan casual, que las cifras económicas, el Turn Heel de Stone Cold fue un error, po.
o sea, de cara a lo que WWE producía en los espectadores y por el tema de audiencia, que Stone Cold diera el tour no fue lo mejor para los negocios, a pesar de lo que uno podría pensar. Ya, pero nos estamos desviando, porque es que de hecho yo creo que el mismo tema de que Stone Cold nunca pudo ser realmente odiado es lo que provoca que al mismo tiempo la figura de Angle de repente no pudiera elevarse luego de estos errores que cometieron. Lo que dice Nacho, yo creo que da para otro programa. Sí. Hablando de los tours, si son buenos cuando tú llegas a un pic de popularidad. Porque, por ejemplo, bajó al mucho igual el que rating, Angle, yo creo que Jericho, por ejemplo, después de tour. Jericho fue un face querido, ponte tú 2004, ¿cierto? Terminando 2004, principio de 2005, luego cuando vuelve en 2007, pero nunca, bueno, 2013, bueno, en todos los regresos siempre fue un face querido, pero nunca fue la gran estrella como fue en el 2000, por ejemplo, antes de hacer el Here Tune, que hace en 2001. Yo creo que ese es otro caso también. Sí, no, sí, lo vamos a estar mencionando en otros programas, por supuesto, y no solo de este, puede ser también, o en el wrestling con un debate más generalizado. Sí, no, bueno, y sobre fichajes de alianza, que aquí también yo digo que el gran error finalmente fue que no se posicionó, no posicionaron a nadie de la alianza. Ya, salvo a uno, que es como que el caso que todo defensor de este ángulo te va a sacar en cara, y que parece que está bien que te saquen en cara, que es Rob Van Dam. Que Rob Van Dam sale fortalecido de este ángulo. Me refiero a figuras externas. Sale fortalecido, claro. Es como se hace muy popular y logra después no ser una estrella, porque Rob Van Dam recién ganó un campeonato mundial en 2006, pero sí ser una figura importante con buen manejo, que ganó campeonatos secundarios. Podría hacerse que Rob Van Dam salió como la gran esperanza para ser el próximo main event, porque de hecho se dice que al menos por votante, Rob Van Dam fue elegido el luchador más popular del 2002. Pero el tema ahí es que el mismo Triple H dicen que lo terminó enterrando, y que Triple H es el motivo por el cual Rob Van Dam después no fue impulsado a lo máximo. Pero de que Rob Van Dam salió muy popular el tipo. Sí, no, sí. Ahora, el ángulo de invasión. Igual hay que reconocer, igual que dentro de todos los errores creativos que se cometieron, al menos tuvieron el acierto de haber confiado en él, porque si uno lo mira bien, Rob Van Dam parte del ángulo de invasión derrotando a Jeff Hardy por el título Hardcore, que era un título bien secundario, la verdad. Luego tenía pequeña interrupción, Nacho. Pequeña interrupción. Dígame. Y que Rob Van Dam lo hace muy interesante ese campeonato. Aparte, pero yendo a lo mismo, piensa que igual Rob Van Dam después de eso comienza su rivalidad y sus choques con la gente del main event, como Jericho, Stone Cold, La Roca, siendo que hasta el momento el principal representante de ECW era Rhino. Y los Dudley Boys estaban posicionándose igual, pero Rob Van Dam lo termina superando a todos, y al final terreno, claro. Gana terreno, lo veis luchando por el título con Stone Cold y Kurt Angle, y al final de todo vemos que Rob Van Dam llega al Team Alianza y es el tercer sobreviviente que queda, superando a Shane y a Booker T, y solamente por detrás de Kurt Angle y Stone Cold. O sea, lo dejaron muy arriba con respecto a cómo partió. Y ahí igual hubo un acierto de WWE en todo caso, porque después Rob Van Dam igual se demora en bajar, baja por errores hueones que se cometen en el 2002, pero en el momento Rob Van Dam venía igual potente. En ese sentido es como el gran acierto realmente de todo el ángulo. Es el único. Yo diría. Es el único. O sea, bueno, no sé si el único. O sea, sí. Es que, a ver, ya voy a hablar de otros temas que me parecen muy notables del ángulo de animación, pero creo que eso hubiera pasado con o sin ángulo. Pero entrando en el ángulo y de las figuras externas, sí, Rob Van Dam creo que no se puede desmitificar eso. O sea, es difícil, porque efectivamente el tipo estaba muy popular, hizo interesante el título Hardcore, WWE sí lo potenció, como dice Nacho, tuvo una lucha titular, fue parte del main event de Survivor Series, entonces sí tuvo ese empuje, así que en ese sentido me parece que nada que alegar. Pero es el único, porque
dentro de esta gente de WWE que se iba uniendo a la alianza, hay casos muy extrañísimos. Por ejemplo, Test, Christian, tipos que no tienen nada que ver ni con Isidalu ni con Dalucialu, nada. Pero como no sabían qué hacer con ellos, o no sabían, o no fueron capaces, por ejemplo, en el caso de Christian con Edge, que lo debatíamos fuera de micrófono, que también el ángulo de la invasión tiene este submundo, si se quiere decir, que es la separación de Edge y Christian, que no deja de ser algo potente, algo muy potente, y que yo creo que pudo haber sido mejor si la realidad, pero básicamente porque estaban ambos recién comenzando su carrera individual. Entonces los combates no son tan sobresalientes como yo creo que hubiera pasado 3 años después, por ejemplo. O 2 ya, para no ponerle tanto. Pero el tema es que, claro, como todo tenía que ir girando en torno a la alianza, finalmente Christian se va a la alianza como para darle un valor, porque básicamente no sabían a quién potenciar, po. Si como decía Nacho, estaba solo Rob Van Dam nomás. Entonces tenían que buscar una figura. Y ojo, nombraba a Test. Bueno, también está William Regal, pero yo creo que Regal se puede justificar en parte porque él sí tenía mucha relación con Dalucialu. Y porque siempre fue heel, entonces su personaje creo que estaba bien. Pero en el caso de Test, también fue una figura que al final de los ángulos también empezó a ganar mucho. Le dieron bueno, a Test siempre le han dado como mini empuje que al final no termina en nada, porque el compadre no se la podía. Pero en este ángulo de invasión, Test le gana a Kane en No Mercy. Y después Test, no sé si se acuerdan, que gana una batalla real en Survivor Series como de inmunidad, que no le podían despedir si es que la alianza perdía la batalla final. Entonces le dieron un empuje a Test. Pero Test, que es en definitiva, era un tipo de WWE, po. O sea, no le está dando un empuje a Lance Storm, por ejemplo, que te estoy nombrando, el propio Rhino, que perdió mucho. ¿Qué otra figura más podía encontrar? Tommy Dreamer, Chavo Guerrero, Raven, Taz. O sea, Raven, Taz, en nada, po. Y dos tipos que podrían... Pucha, lo de Raven es la lata porque el tipo realmente tenía carisma. Pero el tema es que Raven, ¿sabéis que mirando la trastienda, Raven, al igual que DP, tuvo problemas en backstage? O sea, no se pudo llevar bien con el roster de WWE y por eso lo cagaron. De hecho, cacha que Raven, cuando por esa época en que llegó a WWE, una vez a Raven lo castigaron a no poder hablar en vestuario durante como no sé cuántos meses porque el weón era demasiado tóxico al hablar. Entonces, al final, claro, tiene este tema de que son valores que llegan y que podrían funcionar, pero si no compactáis bien con el roster de WWE, que igual es un roster que funciona mucho en liderazgo, donde tenía estas reglas no escritas. Si tú no le caes bien a los cabros que mandan, cagaste. Y así pasó en estos casos. Sí, entonces por eso como que suena muy cliché, pero efectivamente un gran error de este ángulo de invasión y de por qué no resulta algo tan notable es que finalmente WWE le puso la pata encima a la alianza. No salió nadie fortalecido salvo Rodman. O sea, lo de DP es un crimen, po. Si DP era el campeón del pueblo de Luciano, o sea, era un tipo que perfectamente podías potenciar por todo lo alto y nada, po. Nada. O sea... Claro, un tipo que sale sumamente over de WCW. Sí, de hecho, los puristas siempre dijeron que DDP debería haber sido el que debió haber terminado con la racha de Goldberg. O sea, a ese nivel de querido era el cabro. Y después de WWE su carrera se desplomó. Siendo WWE lo destruyeron. Lo que yo encuentro que hubiese sido interesante es que llegara Rey Mysterio, por ejemplo, un luchador que nunca fue heel en su carrera, y ver cómo hubiese funcionado en la alianza. Probablemente es el mismo caso que Rob Van Dam, y quizás un luchador que se pusiera over y en el fondo hubiese salido fortalecido. Sí. No, y ahí también antes es un tema de tener la oportunidad de verlo contra La Roca o Stone Cold, que nunca se dio. Sí. No, y ahí también uno dice que la ausencia, pues igual también dentro de esta impaciencia que tuvo la empresa, no contaba con Triple H, no estaba Chris Benoit, que era un tipo que fue campeón de WCW,
Habían despedido de Oye, Guerrero, sí le podría haber dado. habían despedido de Benoit le podría Guerrero, haber dado harto juego. claro. Si Benoit fue campeón 2 veces en WSW, pues. Y de Exacto. hecho Y no se había ido hace Eddie, tanto sí, yo tiempo. creo que la figura de Eddie hubiera sido interesantísima en ese momento. Pero bueno, vamos a volver a lo mismo de la ficción y ya nos viene un poco al caso. Otro punto también importante de ir destacando, al menos de mi parte, es que dentro de todo el ángulo de invasión, y lo mencionamos, creo que hay dos realidades que son muy buenas. Pero ¿por qué no influyen tanto en la valoración positiva del ángulo de invasión? Porque son entre 4 figuras de WWE. Y por mucho que Stone Cold era el líder de la alianza, insisto, para mí no representaba ese real peligro y uno lo seguía viendo como un tipo, un WWE guy. Era como lógico. Que son, bueno, Kurt Angle contra Stone Cold y Chris Jericho contra La Roca. O sea, creo que son las dos mejores realidades de este ángulo, pero que insisto, son... Y sobre todo la Roca con Jericho. La Roca con Jericho creo que es como el único... No sé si están de acuerdo. Creo que es como la única realidad que tenía poca relación con la alianza. Salvo en Survivor Series. Pero antes Es que era como un mundo casi paralelo. O sea, no paralelo, aparte. sí, hasta cierto punto, porque a ver, el tema ahí es que igual sé que no encuentro que no lo hayan manejado tan mal, si al final es que fue una rivalidad típica, porque No, veo sí. una rivalidad de face versus face, y cuando ellos hacen equipo contra la alianza, Contra más los encima Dudley, un componente súper importante de la rivalidad es que Jericho se llevaba como el culo con Stephanie, que era de la alianza precisamente, y había tenido sus choques con Rhino y después con RBD, con Stephanie alrededor suyo. Entonces igual dentro de eso yo encuentro que lo manejaron bien, lo manejaron bastante bien. No, sí, pues si no he dicho Una lo contrario, te estoy diciendo que es una gran realidad. Yo solo digo que me parece que una realidad que va un poquito... o sea, es que si el ángulo de la invasión se estaba generando o no, la realidad va a ser buena igual, po. Claro, podría decirse que iba por ese lado, pero es que igual en ese sentido, sabes que no me cuesta como separarle todo el ángulo de invasión, porque piensa que igual luego cuando Jericho es campeón, que es campeón por unas semanas nomás, uno está pensando, oye, ahora que derrotó al tipo más face de la empresa, más face de WWE, ¿será que él se va a unir a WSW? Porque ese parece el paso como lógico, y de hecho te tienen como en esa incertidumbre, y que luego se refuerza cuando La Roca recupera el título, po. De si Jericho va a ser la gran traición o no, y al final esa gran traición es súper importante para hacer que los buenos se sigan odiando más todavía, porque efectivamente Jericho, luego que es finalista con Rocky, claro, el buen se manda tremendo tour heel, no sé, encuentro que sale bien dentro de todo esa... Es igual a pesar de que una rivalidad como un poco más independiente de la rivalidad de Matro, encuentro que tiene como sus toques entre la rivalidad de Matro. Sí, En los cómics esto sería un tie-in. Me convenciste sobre todo porque igual recuerdo que Jericho jugaron mucho cuando Vince juega con este tema del topo, y cuando Jericho ataca a La Roca una vez que quedó eliminado, todos pensaban que era el topo, efectivamente, y así lo hace ver Paul Heyman de los comentarios. Jim Ross no lo podía creer. Recuerdo que sale el Taker que había quedado eliminado, como decirle a Jericho, oye, qué chucha estáis haciendo. Entonces, claro, es buena esa escena, weón. Sí, entonces creo que en ese sentido sí puedo estar de acuerdo que no es tan independiente del ángulo como tal. Pero a lo que voy yo es que no deja de ser dos figuras de WWE, po. O sea, claro. Sacando a la figura de Rob Van Dam, que fue una figura más bien, a pesar de que luchó por el título en No Mercy, pero igual uno sabía que delante de él estaban otros, po. Y esos dos otros eran Kurt Angle y Chris Jericho. Entonces en ese sentido eran dos gente de WWE, po. Entonces para mí Chris Jericho es uno de los grandes ganadores del ángulo de invasión, porque por algo después sale campeón en Vengeance, pero claro, creo que eso no le quita, o sea, no le resta importancia al hecho de que era una figura de WWE. Entonces, insisto, con o sin ángulo, esta realidad se podría haber dado tarde o temprano igual. O sea, yo creo que Jericho y La Roca iban a chocar igual en algún momento. Es que, de hecho, el tema de Christian,
o sea, si tú sacabas y todo el tema de la alianza, hay rivalidades que claramente igual se van a dar ahí. Y Christian, Jericho versus La Roca, y probablemente Stone Cold versus Angle también, porque de todos modos tenía a Stone Cold Heel y a Angle ya empezando como... Que venían, como eran juntos, con los segmentos, claro, cantando canciones venía. country, ya venían, o sea, venía generándose ese Angle de Stone Cold. Aunque, dato interesante, si Angle no lo hacía, probablemente era Triple H. Yo creo que Triple H, sin la lesión, hubiese sido el que hizo todo lo que hizo Angle en esa época. Porque Triple H siempre así como tan ansioso por el protagonismo. Yo veo a Triple H mandándose el tema en Forgiven y todo eso con Stone Cold. Puede ser, güey. ¿Rock? Sí, por ejemplo, si bien es cierto que la rivalidad de Jericho con La Roca era bien personal, bueno, La Roca es un personaje súper burlón, ¿cierto? Súper sarcástico. Y por ejemplo, en los segmentos en backstage, cuando Jericho tenía el título WCW en su hombro, decía, está bien que tú seas el campeón de la WCW, porque cuando yo hacía popular a la WWF, tú luchabas con Juventud Guerrera, ¿cachai? Entonces, La Roca le tiraba así, pues. La Roca tiraba de Jericho, ¿cierto? Y esa era la forma como de unir el ángulo con esta rivalidad que era súper personal, que venía por un error que comete Jericho, que le pega un selletazo a La Roca y RBD le hace un pin a La Roca. Bueno, en ese tiempo La Roca se comió hartos pin también, de Tess incluso. Entonces, claro, yo lo veo como una rivalidad que es independiente, pero claro, el personaje de La Roca trataba de ligarlo con el ángulo. Sí. No, recuerdo también, me acuerdo otro segmento en que Jericho como calienta a las tropas de WWE, como que se creía el líder. Y, sí, y aparece La Roca luego como que también lo hace cagar, po. Sí. No, bueno, es que esos segmentos eran extraordinarios, sí. Bueno, es que insisto, yo creo que hay figuras que no le vamos a quitar mérito a descubrir lo que fueron. Pues a Jericho, La Roca, Stone Cold, si son grandes de por sí. O sea, aquí de lo que se trata de analizar es que el contexto de la historia como tal, en su globalidad, falló en ciertos aspectos. Rock, si puede mejorar un poquito el micrófono, ahí como darle un ajuste, porque a veces se te escuchaba medio cortado. Entonces, para que no nos perdamos nada de tus palabras sobre este tema. Ya. Está muy interesante el debate, ¿eh? Me gustó lo que hemos ido conversando, hablando de estos aspectos del ángulo de la invasión, que yo rescato esos combates, el Core Angle contra Stone Cold en SummerSlam, el Jericho contra La Roca en No Mercy, Rob Van Dam con Jeff Hardy, creo que también tienen el tema de la lucha en escalera, bueno, y alguna otra más que se me puede ir olvidando, pero en general eso y nada más, po, ¿o no, Nacho? O hay más in-ring importante que destacar, que también es algo importante, o sea, no basarnos solo en lo que fue la historia, sino también hablar del in-ring. No, sí que... RBD con Jeff, o sea, RBD con Jeff por el hardcore. En Unforgiven. Y claro, hay una lucha ahí de Jericho con Rhino que Nacho le dio 4 yumbitos. Ah, verdad. Ah, sí. Buen combate ese. Sí, verdad. En SummerSlam. Sí. Y bueno, y nos dejó uno de los grandes spots también ese ángulo, ¿eh? Cuando rompen la escenografía de SmackDown con la gore de Rhino y Jericho. Buen momento también. Buen momento. Se tiene buenos momentos. Oye, pero hablemos de otra figura ya para ir cerrando de este ángulo de invasión. ¿Qué pasa con Undertaker y Kane, por ejemplo? Que algo interesante de nombrar, porque esto para ir contando, que no sé si tiene mucha relación con lo... O puede que sí, porque recordemos que aparece Chronic en un momento, y Chronic era un tag team bien popular de WCW, sobre todo en su última etapa, pero fue debut y despedida, po. Y ni hablar de esa lucha en SummerSlam de Kenyon y DDP contra el propio Brother of Destruction, que fue casi un squash de los hombres gigantes de WWE. ¿Y por qué saco esta colación? Porque se habla mucho de que en ese momento del ángulo de invasión, y tiene que ver un poco con lo que se reflejó en televisión,
porque Taker y Kane están cabrones, están cabrones, no querían perder, querían quedar bien posicionados, fueron campeones en pareja de ambos títulos, recuerdo el de WWE y el de WCW. Entonces se comenta mucho eso, que en backstage ahí pusieron la pata y no sé, hubo un push mayor para EDB, para el propio Kenyon, lo que pasó con Chronic. Entonces eso repercute de alguna u otra forma, Nacho, en lo que se vio en televisión y en el desastre en algunos aspectos, o crees que no tiene mayor importancia lo que finalmente Kane y el Taker no fueron Stone Cold o La Roca, por ejemplo, en cuanto a importancia? A ver, yo siempre he sabido que Undertaker era cabrón y que igual se juntaba con él. De hecho, un tema interesante, cuando Brock Lesnar llegó recién a WWE, se juntaba con ellos, viajaba con ellos, y Lesnar dice que aprendió mucho sobre cómo funcionaba el negocio con ellos. Es interesante eso porque parece que igual entendió rápido el poder que tiene el Undertaker dentro de backstage y cómo manejaba el vestuario. Pero claro, el tema interesante acá es que el Undertaker realmente se remite a un rol secundario con respecto al que normalmente tenía. De hecho, si uno lo mira bien, Undertaker eliminado en el tema de Survivor Series, no en un puesto de gran importancia, pues. Deja a La Roca y a Jericho luchando solos contra el resto, y después cuando tenía el combate de los 4 de Vengeance, no está Undertaker. Entonces Undertaker igual como que tiene esta etapa donde da como un poco da un poco el paso al costado en general, si uno lo mira bien. Luego el Undertaker en WrestleMania X8 ya le gana a Flair y tiene un combate un poco más importante y ya comienza como a remontar su importancia previa. Pero a lo largo de todo lo que es el ángulo de invasión, el Undertaker igual baja un poco el moño y es normal, es igual, a pesar de que el tipo ya tenía cierta aura de estrella, no era tan estrella como el Stone Cold y La Roca, y no era tan importante estratégicamente como Angle y Jericho. Yo creo que puede ser que Jericho y Angle se comieron un poco al Undertaker y Kane, en el sentido que Undertaker y Kane antes del ángulo estaban luchando con Triple H y Stone Cold prácticamente por todos los campeonatos. Ellos 4 eran las grandes figuras del show, mientras Jericho estaba hueveando con Regal y Angle luchando con Benoit por las medallas. Entonces, claro, empieza la invasión y creo que igual hay tantas estrellas por parte de la WWF que tuvieron que elegir. Y si hubiese estado Triple H activo, quizá más rol secundario habrían tenido el propio Undertaker. Ahí el que cagaba era Angle, yo creo. Sí, estoy seguro de que Angle recibió todo lo que iba a recibir Triple H. Claro, y Angle caga a Jericho. No sé, bueno, igual, claro. Así es la cuestión, güey. El más fuerte se come el más débil. Claro, es parte de la ficción, pero... Porque hay momentos en que Benoit era más que Jericho. Porque no estaba luchando por Stone Cold, con luchas más largas en Canadá, ¿cierto? Y en ese momento Benoit era más grande en kayfabe. Y de hecho, si tú lo miráis bien, la rivalidad de las medallas de Angle es con Benoit, po. En cambio Jericho era el título intercontinental nomás, y con Regal y rivalidad, y claro, y después se lo quitan, y claro, es una realidad que igual era entretenida, pero que era secundaria entre todo. En cambio Benoit paseándose a Angle por las medallas, pues bueno, no sé, igual ahí hay un cambio en cuanto a importancia. A pesar de que los ponían como pareja, Benoit claramente era más importante que Jericho, a todas luces. No, pero bueno, ahí también está aprovechar las oportunidades, pues si se te lesionan compañeros, que nunca es agradable, pero ahí tenés que aprovechar de meterte, pues. Claro, Jericho salió súper beneficiado con la lesión de Triple H y con la lesión de Benoit. Claro. Sí, pues te digo claramente. Que para mí los grandes ganadores del ángulo de invasión son Jericho y Rob Van Dam. Y el primero es Jericho. Sí, porque logró su primer campeonato mundial, lo empezaron a ocupar en realidades más potentes y más largas, porque en 2000, efectivamente, como dice Rock, el tipo está muy, muy over, pero también lo ocupaban para algunas realidades cornetas, contra X-Pac, en realidades más menores. Solo luchó con Triple H como lo más destacado que tuvo en cuanto a importancia con aroma estelar. Entonces, efectivamente, con el ángulo de la invasión tiene esa oportunidad de brillar y
Y bueno, aunque para mí, o sea, estaba tan over como Face que no sé si habrá sido un error virarlo a Gil, aunque no creo tanto, que finalmente salió campeón y el tipo como Gil es igual bueno. Pero en fin, eso da para otro debate. Ya, para ir cerrando entonces, porque hemos tocado distintos puntos que teníamos en pauta, no sé si se queda alguno no, mejor no. Si se queda alguno en tintero, díganlo ahora. Conclusión final, básicamente definir lo que fue este ángulo de la invasión, si es efectivamente un mito, que lo derribamos acá en este programa, Nacho. Sí, yo creo que el mito que derribamos es que la invasión al fin y al cabo, weón, no era tan brillante como la vendían. Y que la historia lo demuestra. Sí, para mí, mirándola ahora en retrospectiva, separar lo que te causa nostalgia de lo que termina siendo en realidad. La invasión simplemente se reduce a la época donde tuvimos un par de historias interesantes, Rogue Van Damme creciendo, y un gran combate de cierre que del Survivor Series 2001, pero más allá de eso, hartos desaciertos en general, weón. Sí, varios. Yo creo que Rock lo único, va a rescatar a Stace y Torrie Wilson, ¿o no? Mira, yo creo que fuera de cualquier huevo, su llegada es muy importante en el sentido de un poco de la cultura pop que hay en este año 2001, que engloba este ángulo de la invasión. Además son los pay-per-view, o sea, Let the Bass Hit the Floor, no sé, un montón de temas en todos los eventos. Y claro, estamos en el año 2001, y llegan estas dos chicas a tener rivalidad con Lita y Trish, y eso también rescata a Lita y a Trish. Creo que es un punto que no tocamos porque, bueno, la división femenina era una miniatura en ese tiempo, pero yo creo que fue muy interesante, aunque haya sido muy superficial, ¿cierto? Algo que puede estar mal visto en este tiempo, por estas luchas de Bra Panties, pero en realidad creo que marcó harto la llegada de Stacy con Torrie. Aunque claro, como digo, fue superficial, yo creo que ellas fueron muy importantes. Y también tienen que ver en la separación de los Hardy, que fue una tontera también, que se dio al final, que quedó en una lucha súper mal entre Jeff y Matt. Bueno, está para el otro programa, creo que Jeff versus Matt deben ser las luchas más que no cumplieron. Esa de Vengeance y la de WrestleMania 25, a mí me decepcionaron la montonera, porque uno pensaría que como son hermanos te van a dar algo brutal, ¿cierto? Y no se dio nunca tuvieron el gran combate. Sí, sobre eso, futuros programas Derribando Mitos. Si a usted le gustó el concepto, nos puede dejar ahí en Twitter, redes sociales, un tema por tocar, qué tema le gustaría que habláramos, no solo de WWE, puede ser de otra empresa, y ahí encontraremos también a alguien disponible para conversar. Y un adelanto, no sé si será el segundo capítulo, pero puede ser que ya tenemos un tema definido también para hablar, así que como adelanto, queremos en Derribando Mitos hablar de el run de John Cena, campeón de los Estados Unidos 2015. Buen tema. Sí, buen tema. Ya. Algo lo hemos ido hablando en WhatsApp, así que le adelantamos que ese va a ser que ese sea el próximo Derribando Mitos, mejor. Pongamos aquí, bueno, para que ya empecemos a desmitificar esa John Cena, gran luchador ahora, por fin está luchando gracias a sus Open Challenge y sus luchas de ese año. Vamos a hablar de aquello. Ignacio, César, un placer. Nos estamos encontrando en un próximo Derribando Mitos, también recordando que ya va a volver hoy en el wrestling nuestro resumen de todas las noticias del mundo de las luchitas, así que esperamos que les haya gustado este programa y la invitación, por supuesto, a que nos sigan escuchando y a que nos sigan leyendo en nuestro sitio 22solo2.com. Que estén muy bien. Chao, chao.